Bueno, pues veamos algunos datos. Según el INEGI, el asesinato de hombres es un 82%, mientras que el asesinato de mujeres es el 12%. Y aquí podrían decirme que no estoy tomando en cuenta muchas variables. Una sobre todo, que las mujeres son asesinadas en razón de su género, es decir, son asesinadas solo por ser mujeres. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes cuál fue el motivo de quien asesinó a las mujeres? De tal modo que tú me dices que es porque fueron mujeres. ¿Cómo lo sabes? No eres psíquico, no es la mente. ¿Cómo lo sabes? La ley, entonces, busca algunos mecanismos, porque bueno, la ley no es impersonal, busca algunos mecanismos que nos ayuden a identificar cuando un asesinato fue hecho por cuestiones de género. Yo me imagino que son circunstancias que deben ocurrirles solo a las mujeres y no a los hombres. Es decir, porque si nos ocurrieran a ambos, tanto hombres como mujeres, entonces estas circunstancias definirían que hay un componente de género y ambos deberían entonces ser crímenes agravados. Tanto los crímenes agravados por razones de género a una mujer como los crímenes agravados por razones de género a un hombre. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Pero los hombres no son también susceptibles de sufrir violación. A ver, ciertamente las mujeres lo son mucho más. El INEGI nos dice que hubo un 87% de mujeres violadas comparado con un 13% de hombres violados. Sí, es bastante más. Mucho más. Pero tan imposible no es. Y a ver, aquí existe el prejuicio adicional de que una mujer no puede violar a un hombre por dos razones fundamentales. La más importante es que pues no tiene un miembro que pueda introducir en el hombre. Y la segunda es que es más débil. Y pues bueno, ambas razones parecen reales, pero no. Primero, el delito de violación contiene varios casos específicos, varios tipos de. Tenemos violación simple, en el cual, claro, una mujer no puede introducir nada en el hombre. Bueno, sí puede. Violación equiparada, que es meter algún objeto, imagínense un palo de escoba, una botella, de poder sí se puede. Violación equiparada a menores, otro tipo de violación. Y en el año de 2022, el INEGI nos dice, sí, nuevamente, que hubo un total de 2.762 hombres violados. Es decir, nuevamente, imposible no es. Sí se puede. Claro, fueron mucho más las mujeres, 19.333. Es que yo no estoy diciendo que no sean las mujeres más vulnerables en este tipo de crímenes. Lo son, y abismalmente. Pero si violan a un hombre y después lo matan, ¿por qué no se toma eso como si violan a una mujer y después la matan? Porque el hombre... ¿Por qué? Ahora, y ustedes me pueden preguntar, oye Víctor, pero no hablemos solamente de casos de hombres o mujeres violadas. A ver, ¿qué sucede con los violadores? Con quienes cometieron estos actos. Bueno, sí,
Desafortunadamente las estadísticas van a ser muy diferentes. Tenemos un total, mismo año, de 6.910 mujeres. Perdón, 6.910 hombres violadores contra 233 mujeres. Mucho menos. 3%. De cualquier manera, imposible no es. Pero estos datos solo importan si es la mujer quien los sufre. ¿Me pueden explicar por qué? Y vamos a la siguiente causa de feminicidio. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Con respecto a esta segunda causal, ¿qué nos dice el INEGI? Hombres que sufrieron este tipo de crimen, lesiones, fueron en total el año de 2022 126.664. ¿Cuántas mujeres? 76.578. Es decir, 62% contra 38%. Y aquí también, imagino, las víctimas de los hombres no importan. ¿Por qué? ¿Solamente nos vamos a fijar cuando las mujeres sean las más afectadas? Porque los hombres se lo merecían. No es un agravante si lo sufre un hombre, pero sí si lo sufre una mujer. ¿Por qué? Con respecto a la tercera causal, que es que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Bueno, con respecto a esta tercera causal, no tengo nada que aportar, de modo que la pasaremos de largo. No comentaremos nada. Respecto a la cuarta, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Con respecto a esta cuarta causal, me cansé de buscar en internet alguna estadística que relacionara a la víctima con su agresor. ¿Cuál había sido la relación de este con ella? Una relación de expareja, de pareja, de algún otro familiar. A ver, no digo que estos datos no existan, que no existe esta estadística. Yo creo que tendría que, pero no la encontré. Entonces no puedo hablar mucho. Encontré algo similar en el mundo. Un estudio global que habla de los móviles de los asesinatos contra hombres o contra mujeres, pero no son datos estadísticos de México, son datos estadísticos globales. Vamos a verlos. En este estudio de la ONU del año 2019 se encontró que, aunque los hombres eran más susceptibles de sufrir homicidio, es decir, los hombres son más susceptibles de sufrir homicidio, no en México, en el mundo. Un 81% contra un 19%. Las estadísticas, sin embargo, se invierten cuando introducimos la variable en la pareja. Un 18 contra un 82%. Como en casos anteriores, también aquí, aunque los hombres asesinen más a las mujeres que a la inversa, esto también puede ocurrir. Aunque también vamos a desestimarlo, porque los números no afectan a los hombres, sino a las mujeres, porque los hombres parecen los violentos y no las mujeres.
pero también hay mujeres. No es solamente los hombres. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Aquí realmente no parece ni siquiera necesario sacar datos, porque es muy evidente que tanto los hombres pueden recibir o enviar amenazas como las mujeres. En fin, saquemos datos de cualquier manera. 49% de hombres recibieron amenaza. 51% de mujeres recibieron amenaza. Realmente los datos son tan cercanos que ni siquiera podríamos realmente decir que es significativamente mayor o menor en ninguno de los dos casos. Con respecto, por otro lado, a quienes cometieron este crimen, a quienes amenazaron, no a quienes sufrieron, sino a quienes amenazaron, tenemos un 76% de hombres contra un 24% de mujeres. Sí, son más hombres. Pero lo he dicho ya varias veces. Número 1. La víctima no es menos víctima si el victimario es hombre o es mujer. Y también el hecho de que haya más victimarios hombres no es culpa a las mujeres, pobres angelitos, de esa situación. Los que son culpables independientemente del sexo que tengan. Y las víctimas son víctimas independientemente del sexo que tengan. La causal 6 nos dice: la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Aquí tenemos un total de 18.472 víctimas hombres contra 16.202 víctimas mujeres. No voy a decir que somos mucho más hombres víctimas de este tipo de crimen, realmente la diferencia no me parece tan grande, pero en todo caso somos más. Sin embargo, aquí también solamente vamos a tomar en cuenta esto como causal cuando son las mujeres las afectadas. Cuando son los hombres, no, eso no importa. ¿Por qué? De verdad, ¿por qué? Es que esto no lo entiendo. Por eso soy antifeminista, por eso creo en la igualdad. Debiera ser igual. Y ahora, omitiendo todos los casos que por falta de datos no presenté, observemos. 13% contra 87%. 62% contra 38%. 18% contra 82%. 49% contra 51%. 53% contra 47%. Como podemos ver, en mayor o menor medida, los hombres también somos susceptibles de estas causales que en el caso de la mujer nos indican que hubo un feminicidio y en el caso de un hombre, no, eso no importa. Es que de verdad parece justo. Y en relación con los agresores, 97% contra 3%, es la mayor. 81% contra 19%, 74% contra 26% y 77% contra 23%. Y si nos damos a quienes cometieron los crímenes, sí, también aquí los porcentajes se van a orientar mucho más hacia los hombres. A menudo esto se utiliza como argumento a favor de la tipificación del feminicidio, porque no es lo mismo. Sí, los hombres mueren más, pero también matan más. Es cierto, sí, pero varias cosas.
me parece que ya lo dije, pero el quien me mate a mí no hace que mi muerte sea más o menos dolorosa. No lo hace. Es decir, si una mujer llega, me viola y luego me mata, la mujer no puede violarme. Claro que sí. Un palo de escoba, una botella, me detiene con una pistola, claro que puede violarme. Una mujer me viola y luego me mata, o un hombre me viola y luego me mata, uy, ojalá sea el hombre si no va a ser violencia de género. No, no importa quién comete el crimen es cometido, sin importar quién lo hizo. Y otro caso, otro punto importante. A menudo se identifica entonces, en este mismo sentido, por el porcentaje tan elevado de diferentes entre los criminales hombres contra los criminales mujeres, y específicamente, por ejemplo, en el caso del homicidio, tenemos un 9% de mujeres asesinas contra un 91% de hombres asesinos. Sí, son muchos más los hombres asesinos. Sin embargo, el asesino, el hombre asesino, es un representante de lo hombre, para que digamos que lo hombre es agresivo por naturaleza. ¿Qué porcentaje de hombres asesinos hay en comparación con la población masculina en México? Según estas estadísticas, es el 0.016%. Este de aquí, ¿representa a todos estos? No, los hombres no somos los asesinos. Los asesinos son los asesinos. Y hay que castigarlos. Pero no hay que criminalizar a los hombres por lo que hizo un 0.016%. Y si me dicen que son muchos, bueno, sí, claro, son muchos. Pero también hay mujeres. Mucho menos, mucho menos. Y ahora ampliemos el abanico. No hablemos solamente de los asesinatos, sino en general, ¿cuántos hombres cometen algún crimen comparado con la población masculina? ¿Qué porcentaje? 0.88%, casi 1 de cada 100. Son muchos. ¿Y las mujeres? 0.18%. Sí, son mucho menos. No voy a decir que las mujeres son más buenas que los hombres, pero bueno, al parecer son menos agresivas, al menos a juzgar por estos datos estadísticos. Sin embargo, tampoco son seres de luz angelicales que no puedan cometer crímenes. Pueden, los cometen. No está bien, nuevamente, hacer delitos de autor. Tener diferentes varas de medir a la hora de medir a un hombre o a una mujer. Las cosas que están mal en un sexo están mal en el otro. Las cosas que están bien en un sexo están bien en el otro. El feminicidio es un término aberrante para la justicia. Igualdad.